Entonces, hermanos, en este momento a meditar en la palabra del Señor. Acompáñenme una vez más, por favor, al libro de Éxodo. Ahora vamos al capítulo 17, vamos a leer del versículo 1 al 7. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. No se nos olvide, hermanos, siempre estar compartiendo los momentos alegres como los momentos tristes. Tenemos hermanos que han partido la presencia de Dios. Debemos de estar con ellos, decir, con la familia, compartir ese momento difícil, alentarlos, como también los momentos donde hay alegría. Así se unifica, se solidifica la hermandad en el cuerpo de Cristo. Éxodo capítulo 17, versículo 1, dice así: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dios mío, aquí está nuestra vida. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón, porque cuántas veces en los momentos difíciles, cuando falta aquella, Señor, aquella respuesta, aquel milagro, aquella provisión, cuántas veces, Señor, el alma, la mente, el corazón, las emociones se han revelado. Mas te pedimos que nos perdones y nos limpies, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender, Señor, cuál es el mensaje detrás de todas las circunstancias por las cuales pasamos en el desierto de esta vida. Ayúdame, Señor, en este día, Señor, solamente a poder ser un instrumento en tus manos. Sé tú ministrando, predica tú, Señor, por tu Espíritu Santo y tu palabra, el corazón de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Tengo una pregunta que es el tema del mensaje en esta hora. ¿Por qué hay tanta falta de madurez en el pueblo de Dios? Esa es la pregunta, ese es el tema. ¿Por qué hay tanta falta de madurez en el pueblo de Dios? Si nosotros podemos hacer una evaluación de la conducta del corazón de este pueblo en el desierto, es muy, pero muy parecido con la iglesia de hoy en día. Vemos en este caso, por ejemplo, vemos los 10 milagros de la gran manifestación del poder de Dios durante un año aproximadamente en Egipto. O sea, este pueblo vio los milagros. Además de eso, el milagro de que el mar rojo se abrió. Vemos la potabilización de las aguas de Mara 3 días después de haber cruzado el mar rojo. Vemos la provisión de agua y el reposo en las 12 fuentes llamadas Elim, una semana después de que Dios había potabilizado las aguas allá en Mara. Pero vemos también que Dios ya había dado una provisión diaria, y esa provisión significaba milagro. Cada día al amanecer caía el maná. Todos los días estaba cayendo maná, y había carne en el desierto a través de las codornices que Dios enviaba. Pero vemos ahí milagros tras milagros, milagros tras milagros. Pero ahora, una vez más se encuentran en otro desierto, ahora otro desierto llamado Sin. Pero vuelve la misma conducta, la misma actitud. Eso, hermano, nos hace preguntar por qué existe una conducta
carnal continuamente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. A pesar de ver provisión diaria, cada vez que nos sentamos a la mesa es un milagro por el cual estamos dando gracias por esos alimentos, porque Dios los ha provisto. Sí, yo sé que Dios le ha dado a usted la inteligencia, la capacidad laboral. Usted está produciendo su empresa, su negocio, o está empleado en alguna empresa o en el gobierno, pero usted tiene una provisión, pero esa provisión Dios se la da. Ahora, vemos cómo día tras día, hermanos, solo el hecho de levantarnos y mirar este sol maravilloso, ¿no creen que es un milagro? Ver el agua, hermanos, cómo nutre la tierra, la fertiliza. Hermanos, cada detalle que vemos en la vida realmente es un milagro. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos tanto que ya no lo percibimos. Este pueblo todos los días veía caer maná, había un milagro. No había otra manera de que hubiera alimento en el desierto, y que las codornices Dios las enviaba por la tarde. Entonces vemos cómo eso es algo interesante, pero oiga bien esto, eso no los hizo madurar al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, la primera respuesta a esta pregunta, ¿por qué hay tanta falta de madurez en el pueblo de Dios? En primer lugar, hermanos, oiga bien esto, en primer lugar, es porque desconocemos el propósito de los milagros. Y cuando se desconoce el propósito de los milagros, entonces la gente anda en busca de los milagros. Es una de las causas por la cual hay tanta inmadurez. Analicemos un poco esto, hermano. En primer lugar, podemos decir que los milagros a lo largo de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen un propósito fundamental, es confirmar la palabra de Dios, dar su voto de confianza a la palabra. Los milagros no van adelante de la palabra, sino van detrás de la palabra. Por eso Jesús dijo, estas señales, hablando de milagros, seguirán a los que creen. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos que Dios confirmaba la palabra de los apóstoles a través de señales y maravillas. Entonces la palabra tiene que ser primero, pero el problema, ¿por qué entonces este pueblo no maduró en el desierto? Es porque ellos iban detrás de los milagros y no detrás de la palabra. Vemos, hermanos, que los milagros, aunque son importantes, pero hay algo que los milagros no pueden hacer. En primer lugar, lo que no pueden hacer es que nos ayude a amar a Dios. El amor hacia Dios no surge de los milagros. Si no hubiésemos visto en los evangelios cómo el pueblo hubiese amado a Cristo y no lo hubiesen dejado solo. Si el pueblo vio un milagro, les dio de comer en varias oportunidades, sanó a enfermos, echó fuera demonios, limpió leprosos, sanó ciegos, paralíticos, resucitó a los muertos. Pero a la hora de las horas, muchos de ellos, muy probablemente que habían sido beneficiados con milagros, dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle. Lo dejaron solo. ¿Por qué? Hay algo que es importante entender, hermanos, que los milagros no nos ayudan a amar a Dios. Lo que nos hace amar a Dios es conocer a Dios y conocer su palabra. Otra cosa que los milagros no pueden hacer es hacernos crecer en la fe en Dios. Los milagros no hacen que la fe pueda crecer, sino este pueblo que vivía tras milagro, día tras día, ellos hubieran crecido en la fe, pero ahora se levantan como en una rebelión, en una rencilla, en una protesta contra Dios. ¿Por qué? Porque los milagros no producen fe, sino que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. La fe, hermanos, se genera a través de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, recuerden aquellas palabras que Jesús dijo acerca de aquella gente que demandaba milagros, y él dijo, la generación mala y adúltera, oiga esto, demanda señales. O sea que un corazón malo
lo que anda haciendo es demandar milagros y supuestamente que los milagros lo van a ayudar a creer. ¿Cuántos han pensado, si hubiera vivido en los tiempos de Cristo y hubiera visto tantos milagros, mi vida sería diferente? A lo mejor usted hubiese sido de aquellos que dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle. Los milagros, hermano, no hacen crecer la fe. Más bien los milagros lo que hacen es confirmar la palabra del Señor. Y cuando se sigue la palabra, entonces el creyente crece. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de depender de los milagros? En primer lugar, vivir egocéntricamente. Alguien que vive solamente dependiendo de la provisión de Dios, que Dios haga algo a su favor, se convertirá en un cristiano egocéntrico y por eso no madura. No solo eso, sino que no crece en la fe. ¿Por qué? Porque él va a llegar a creer por lo que ve. Y eso no debe de ser. No hay que creer por lo que vemos, sino creer por lo que Dios dice. Entonces, una persona que va detrás de los milagros es una persona que no crece en la fe. Además de eso, no ama a Dios por lo que Dios es, sino por lo que Él hace, le sigue. Hay conveniencia en esa persona. Existe un término que hace quizá un siglo atrás se acuñó dentro de las frases en los libros cristianos, especialmente de misiones, cuando algunos misioneros llegaron a China para poder llevar el evangelio. Ellos dijeron, para llevarle el evangelio a toda esta gente, especialmente a la gente muy pobre, hay que regalarle arroz. Entonces empezaron a regalar arroz en la iglesia, Entonces ellos se dieron cuenta que para recibir arroz, ellos tenían que ir a la iglesia. Y se convirtieron en cristianos por el amor al arroz. Desde ese momento se acuñó la frase cristianos de arroz. Aquí no, aquí es cristianos de pupusas, de maíz, de tamales, lo que sea. ¿Por qué? Porque seguimos a Dios por lo que Él nos da y no hay un verdadero compromiso. Entonces, ¿por qué? Porque se depende de lo que recibimos. Entonces, cuando una persona depende solamente de la provisión, entonces se va a convertir prácticamente en un cristiano de arroz. Alguien que depende por lo que recibe, pero también habrá un compromiso pero muy superficial, como la semilla que fue sembrada en los pedregales. Entonces no va a tener profundidad. Además, otro riesgo de depender de los milagros es ser engañado por la imitación diabólica de los milagros y sanidades. Satanás tiene poder, hermano, y él puede imitar el poder de Dios. Y si alguien anda siguiendo las señales, las evidencias, llamémosle milagrosas o aspectos sobrenaturales, Satanás lo puede engañar. Cuando Moisés tira la vara y se convierte en serpiente, ¿qué hizo Faraón? Manda a llamar a sus hechiceros y ellos tiraron la vara y se convierte en serpiente. O sea, estamos viendo cómo había una imitación del milagro de Dios. Pero la vara de Moisés se tragó a las demás varas, dice la Biblia. O sea, Dios siempre se ha de sobreponer sobre el poder de Satanás. De ahí que, hermanos, la gente que anda detrás de los milagros, el riesgo es ser engañado. Antes, por ejemplo, antes de venir a los pies de Cristo, y probablemente algunos hoy en día, hermanos, andan detrás de la adivinación, que le tiren las cartas, le lean el iris del ojo, le lean la mano, la levitación. Cuando miran a alguien que está levitando, hermano, o otro tipo de manifestaciones, hermano, la gente va a decir, no, es que esto es lo que yo necesito para poder obtener lo que yo quiero. Hermanos, Satanás engaña de una manera increíble. Hay una palabra que se refiere, es una palabra sinónima del engaño, es embustero. Esa palabra tiene un origen muy interesante. En los tiempos de la alquimia empezaron muchos ahí a hacer pruebas y todo lo demás con los metales. Entonces, algunos de ellos inventaron una especie de combustible, pero que no quema. Y entonces, para hacer un show, la gente, en ese entonces, estamos hablando ya quizá más o menos unos 300 años o 400 años atrás, se llenaban de ese, digamos, de ese líquido y se prendían fuego. Pero la gente se quedaba admirada que no se consumía, no se quemaba. Entonces, ¡ay, un milagro! Entonces, a raíz de eso, de esa gente que estaba engañando, haciendo pasar que era fuego real y no lo era,
le llamaron embustero, es decir, incombustible, o sea que no se quema. Entonces, ¿cuántos, hermanos, milagros embusteros hay hoy en día? Quiero decirles, hermanos, que estamos viviendo en tiempos donde Satanás va a manifestar su poder. Y es hora, oiga bien esto, es hora que el cristiano no se vaya detrás de las señales, sino que nos vayamos detrás de la palabra de Dios. La palabra es la lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, no las señales, no los milagros, porque entre esos milagros hay milagros engañosos. Por eso Moisés exhortó en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio, versículo 1, dice así: cuando se levantare de en medio de ti profeta o soñador de sueños, o te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Oiga bien, si se cumpliese lo que diga, en otras palabras, si hay un profeta falso, un mentalista, una persona que está metido en el campo del ocultismo y que de repente haga señales, algo que va a sorprender la mente, y si se cumple lo que está diciendo, dice, y os dice que os vayáis en pos de dioses ajenos, no pongáis atención. Una de las cosas, hermanos, muy tristes hoy en día es que hay tantos cristianos que se van detrás de ciertas evidencias o señales, especialmente lo que es en el campo de la profecía. Hoy quieren saber, hermano, antes le tiraban las cartas, hoy quiere que a través de la profecía puedan conocer un poco acerca del futuro. Otros se andan corriendo de un lado para otro, se cambian de iglesia. Dice, es que aquí no se manifiesta el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque andan buscando señales. Entienda esto, hermano, en el nombre del Señor. Y yo creo en las señales, creo en los milagros, creo en los dones del Espíritu Santo. Y sé cómo funciona y por dónde, pues, cuál es el propósito de ellos. Sin embargo, la gente hoy en día se va a través de lo sensacional. Y aquí está el grave riesgo, porque entonces se convierten en cristianos altamente vulnerables y podrán ser engañados. Eso no les permite crecer. Este pueblo en el desierto, hermano, vio milagros portentosos. Piense por un momento, el mar Rojo se divide, hermano, y milagros tras milagros, y sin embargo no maduraron. La iglesia, oiga bien esto, no madura por los milagros, sino madura por creerle al Señor y a su santa palabra. Los milagros lo que hacen es inspiran la fe, pero no la hacen crecer. Nos motiva, pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso que el Señor advierte en Mateo capítulo 24, versículo 24, dice con toda claridad: tenga cuidado con ese sensacionalismo, esas manifestaciones que no son del Espíritu Santo. Tenga cuidado con falsas profecías, cuidado con falsos milagros. Dice aquí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, el poder de persuasión es enorme. Si fuere posible, dice, engañaría a los que tienen al Espíritu Santo morando en su corazón. Si no tienen al Espíritu Santo, los engañarían fácilmente. Por eso, hermanos, que nosotros no vamos detrás de los milagros. Cada milagro hay que evaluarlo. Es que aquí se está manifestando esto. No vaya, por favor. Analice las cosas, hermano, a la luz de la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo exhortando acerca del advenimiento del anticristo y todas las cosas que él va a hacer. Dice en el versículo 7 de la segunda epístola:
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, oiga esto, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Hermanos, está a punto, oiga esto, de que surja un líder a nivel global, que haga señales y prodigios mentirosos, especialmente, hermanos, en el área financiera, porque es lo que en este momento, hermano, es una de las grandes necesidades a nivel global, en el área de la seguridad y en distintas áreas. Es decir, traerá una supuesta respuesta a las necesidades de las naciones de la tierra. Entonces, cuando se manifiesten este tipo de cosas, la gente se va a querer estar con esa persona. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, cuando una persona rechaza el evangelio, se hace altamente vulnerable al espíritu de error. Por eso hay mucha gente, hermano, que anda detrás del error, porque un día se les presentó la verdad y no siguieron la verdad, sino que la despreciaron. Entonces abrieron la puerta de su alma a la obra satánica, porque dice el versículo 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Toda persona que rechaza la verdad no quedará impune, sino que Satanás lo va a engañar y lo va a atrapar. Por eso, hermanos, algunos hoy en día no maduran, porque dependen de qué. Que si la refrigeradora está llena, estoy bien con Cristo. Si tengo trabajo, estoy bien. No, hermanos, dependemos nosotros de la palabra de Dios. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación que Satanás le tira a Cristo sencillamente es eso: centralizar las necesidades físicas. Hermano, lo más importante no es lo físico, lo más importante es lo espiritual. Hermano, depender de Dios, creerle a Dios, aún sobre que mi estómago tiene hambre, que mi cuerpo necesita salud, a pesar de que no vea con mis ojos lo que yo quisiera ver. Pero ahí está el Señor conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. Oiga, en presencia de mis angustiadores, en medio de los problemas. Entonces, ¿por qué muchos no crecen? Sencillamente porque van detrás de las respuestas. Eso es lo único que les interesa. Y llegan a las iglesias: mire, aquí se está manifestando esto, es que aquí hay una respuesta, aquí encontré esto. ¿Respuesta de qué cosa? Pregunto. Hay respuesta, si hay respuesta espiritual, si hay respuesta de nuevos nacimientos, de restauración del alma, del perdón de pecado, de llenura del Espíritu Santo. Pero cuánta gente lo que anda buscando sencillamente es tener lo que egoístamente siempre han querido tener. Entonces, hermanos, hay una exhortación en todo esto. La fe en la palabra de Dios no debe de ser sustituido por lo milagroso. Aunque no hayan milagros, seguimos creyendo en el Señor. Aunque no haya vacas en los corrales y no haya frutos en la vid, con todo yo me alegraré en Jehová, dice el profeta. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, yo les hago una pregunta, hagámonos un autoexamen en este momento. ¿Somos nosotros de aquellos que dependemos de lo que podemos obtener, de lo milagroso, de la respuesta, de la provisión? Si nosotros seguimos la provisión, no vamos a crecer. Y aunque Dios, oiga bien esto, lo bendiga con salud, con un esposo nuevo, no es que otro, sino que el cambio, que Dios le cambie ese esposo, que Dios, le dé todo, hermano. Mire, usted y yo no creceríamos espiritualmente.
Eso es pura mentira. El tener abundancia y paz de tantas cosas de la tierra, eso no hace crecer a nadie. Lo que hace crecer es creerle a Dios y a su palabra en el desierto. Ahí sí hay crecimiento. Ahora, eso no significa que Dios no va a proveer, pero después que hayamos aprendido cómo crecer, entonces Dios proveerá lo demás. Por eso dijo Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, la provisión os será añadida. Pero los que buscan añadiduras, oiga esto, esa es la primera razón porque hay tanta inmadurez, tanta rencilla. ¿Qué es lo que pasó con este pueblo peleando con Moisés? Porque hay tanto pleito en el matrimonio, en el hogar, pleitos en el trabajo, pleitos con los compañeros, pleitos con los hermanos en Cristo, pleitos en la iglesia. Porque hay niñerías en la iglesia cristiana. Por eso. Porque somos niños. Porque el niño lo que quiere es juguetes, chocolate y dulce y pelota. Eso es lo que también hoy en día los que quieren los adultos que asistimos a las iglesias. La segunda razón porque hay tanta inmadurez es por creer que al estar en la voluntad de Dios, oiga esto, no me debe de pasar nada malo. En otras palabras, creer que al estar en la voluntad de Dios, oiga esto, no es inmunidad a tener necesidad. Algunos creen que porque están en la voluntad de Dios son inmunes a la necesidad. Lea conmigo el versículo 1 que hemos leído. Dice: conforme al mandamiento de Jehová, acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Conforme al mandamiento, está diciendo en otras palabras que era la voluntad de Dios que cruzaran el desierto y llegaran a Refidim, y no había agua. Entonces, ¿por qué, hermanos, no permitimos que la madurez espiritual sea una realidad en nuestra vida? Porque creo que si estoy en la perfecta y agradable voluntad de Dios, no me debe de pasar nada malo. Esa ha sido la predicación de la doctrina de la prosperidad. Usted está bien con Dios, lo tiene todo. Mentira. Lo siento mucho, lo que usted ha leído, lo que usted ha escuchado, eso es una mentira. Hermanos, el Señor Jesús le dijo a uno, le dijo: Señor, yo te seguiré. Está bien, me vas a seguir, muy bien. Pero te quiero decir una cosa: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar tu cabeza. ¿Quieres ir conmigo? En otras palabras, no hay cama, no hay techo. Te metes al desierto conmigo. Entonces ahí, no, dijo, no, otro día, Señor, otro día. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? Es que hemos creído ciertas cosas que no están en el Evangelio. ¿Y por qué nos dan atol con el dedo, hermanos? Porque no leemos la Biblia. Perdóneme, pero somos tan perezosos en leer la palabra de Dios, y nos acostumbramos que al venir a la iglesia nos den ya, hermanos, todo licuado. Abra la boca y con esto, ya estuvo. Con este alimento me dura una semana, pastor. No, es usted que tiene que ya masticar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que medita. Y la palabra meditar significa rumiar, masticar. El que mastica la palabra de Dios día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero el problema hoy en día, hay tanta pereza, hay demasiada negligencia hacia la palabra de Dios. Y esto, hermano, nos lleva a la inmadurez. Y de repente estamos ahí, hermano, con rencillas, como el pueblo con Moisés, en pleitos los unos con los otros. Y dice: ¿y por qué en la iglesia sucede esto? Sencillamente porque no queremos crecer, porque yo quiero que nada malo me pase, que estar en una burbuja y estar totalmente protegido de cualquier mal. Lo siento mucho. Eso no es el Evangelio. El Evangelio de Jesús es: os envío como ovejas en medio de lobos. Si no le gusta, lo siento mucho, pero así es. Ahora, algunos tienen una mala percepción acerca de la voluntad de Dios.
Algunos piensan que estar en la voluntad de Dios, y era la voluntad de Dios que estuviera en el desierto, es que no habrá ninguna necesidad, no habrá ninguna crisis en su vida. Y fíjense bien, llegan a este lugar llamado Refidim. La palabra Refidim significa llanura. Entonces, lo lógico es que al llegar a una llanura hay más posibilidad de encontrar agua por la precipitación en las partes más bajas. Llegan a Refidim y no encuentran ningún manantial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien tiene una mala percepción de la voluntad de Dios, ocupa la lógica humana para interpretar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se analiza con la lógica humana, se analiza con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es superior a nuestros pensamientos, es superior a la visión y al discernimiento personal. Entonces, hermano, cuando llegan a Refidim, ahí empezaron a murmurar, porque la lógica les decía, hay posibilidad de encontrar agua. Entonces, otra de las cosas es que algunos creen que al estar en la voluntad de Dios, hermanos, no existirán desafíos ni frustraciones. ¿Por qué? Porque piensan que, hermanos, hay rosas sin espinas. Y yo sé que hoy en día los japoneses, bueno, hace unos años atrás se inventaron a través de una manipulación genética, quitarle la semilla a la sandía. Y ahora muchos quieren ser cristianos sin semilla también. Entonces, que no produce, que no siembra, que no da, solo es para adentro. Entonces, pero que nada le moleste, que no se esté quitando la semilla. Mire, esa semilla es una bendición porque la puede sembrar y puede tener un tremendo negocio. Y votamos los grandes negocios, ¿no les parece? Si usted está padeciendo, mire, cómprese una sandía y sáquele toda la semilla y siémbrela. Y después me dirá, después de un día usted está haciendo negocio con la sandía. Entonces, hermanos, la percepción equivocada de la voluntad de Dios es que nada malo me pase. Esa idea no nos hace crecer, señores. La importancia de lo que hemos de estar más enfocados es en la importancia o estar, hermanos, en la voluntad de Dios. Estar seguros, tener la certeza de estar en la voluntad de Dios. Eso sí, hermanos. Era la voluntad de Dios que estuviera en el desierto. Ahora, si estamos en la voluntad de Dios, oiga bien esto, y si hay problemas en el desierto, ¿qué es lo que debe de prevalecer? No es la circunstancia, lo que debe prevalecer es la certeza que estoy en la voluntad de Dios. Si usted está seguro que está en la voluntad de Dios en su matrimonio, usted va a pelear hasta la muerte. Si usted está seguro que el trabajo que Dios le ha dado es la voluntad de Dios, usted no se va a desanimar, usted va a seguir adelante. Cuando usted está seguro que es la voluntad de Dios, resiste. Entonces, he aquí entonces, hermanos, ¿cuál es la percepción correcta de la voluntad de Dios? Es que lo que Dios ha dicho hay que creerlo sobre cualquier circunstancia, no importando lo negativo que esté a mi alrededor, pero si Dios ha dicho algo en su palabra, lo creo. La percepción correcta de la voluntad de Dios es que tener la seguridad depende de la fidelidad de Dios, no depende si alguien me ha sido infiel o no, si tengo la provisión de la empresa o de los proveedores o de las personas que me van a ayudar. No, la seguridad depende exclusivamente de Dios. Cuando alguien está en el centro de la voluntad de Dios, Dios responde en su tiempo, no en el tiempo nuestro. Cuando usted está seguro de estar en la voluntad de Dios, siempre va a superar la voluntad de Dios nuestras expectativas. Va más allá de lo que pensamos. Y la crisis, oiga bien, no significa entonces estar fuera de la voluntad de Dios. Si usted tiene problemas, eso no significa que usted está fuera de la voluntad de Dios. Más bien, eso nos va a ayudar a entender que la crisis va a ser vencida por estar en la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuáles son las reacciones equivocadas cuando nos salimos de la voluntad de Dios por causa de la incredulidad? Oiga esto, físicamente el pueblo estaba en Refidim, en el desierto, pero mentalmente se salieron de la voluntad de Dios a causa de la incredulidad. Podemos estar en la iglesia, podemos estar sirviendo, podemos estar en cualquier ministerio, pero si mentalmente me salgo de la cobertura de Dios por causa de la incredulidad,
Entonces, una de las reacciones inmediatas que se van a notar, y esto que nos sirva como un autoexamen, si yo me estoy saliendo de la voluntad de Dios mentalmente, una es contradecir a los que tienen la razón por estar en la voluntad de Dios. Empezaron a contender, dice, y el pueblo altercó con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. La gente que está fuera de la voluntad de Dios es una gente pleitista y pelea contra el que está en la voluntad de Dios. No solo eso, sino que declara que Dios se equivocó o que es irresponsable en su paternidad. Porque dice más adelante: y tentaron a Jehová. La palabra tentar significa probar algo con el uso o probar a alguien. Es decir, que el pueblo lo que estaba haciendo era decirle a Dios: Señor, tú no eres responsable con mi vida. Cuando alguien se queja de Dios, ya está saliéndose de la voluntad de Dios en su corazón. No solo eso, sino que llega a declarar, hermanos, cosas negativas acerca, en este caso para nosotros, del evangelio del Señor Jesús. ¿Cuánta gente se ha quejado? Es decir, desde el momento que yo salí de Egipto, es decir, que yo acepté a Cristo como mi Salvador, salí de las tinieblas, ahora me está pasando todo esto. Dice el versículo 3: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Cuánta gente no empieza a criticar, siendo, oiga bien, cristiano, comienza a declarar que el evangelio es un fracaso por no tener lo que quiere? Se queja del evangelio, se queja de las iglesias, habla de las iglesias. En lo personal, no me gusta que nadie hable de ninguna iglesia, de ninguna persona, de ningún cristiano. A mí me choca eso, hermano, que alguien empiece a criticar a alguien. ¿Por qué tenemos que criticar a otras personas? Entonces, cuando alguien se empieza a quejar, es que el evangelio, ahora que estoy en Cristo, me está pasando esto, y por lo tanto, porque Dios no me responde, me voy de la iglesia, o me voy a otra iglesia, o me voy a otro país, o retorno a Egipto. Sencillamente esto sucede porque la persona se salió de la voluntad de Dios. Esas son reacciones de una persona que ya está saliendo de la voluntad o ya se salió. Y además, esa persona que se ha salido de la voluntad de Dios cree que lo temporal llena lo eterno. Estaban exigiendo agua, comida, algo temporal, pero Dios quería enseñarles que hay una necesidad superior a esa, la necesidad eterna. Cuando alguien está fuera de la voluntad de Dios, quiere, hermanos, a sacarle el mayor provecho, o más bien el provecho que no tiene las cosas de esta tierra. Puede llegar a acumular dinero, fama, poder y tantas cosas, pero eso no lo va a llenar, porque la exigencia, lo que Dios estaba queriendo que ellos descubrieran, que así como existe la necesidad básica de tomar agua, hay una necesidad mucho más grande y mucho más demandante, que es la necesidad espiritual, la necesidad del agua de la vida y no del agua temporal. Es decir, hay una necesidad más grande de lo eterno que de lo temporal. Entonces, cuando alguien empieza ya como cristiano, empieza a comportarse como un hijo pródigo y empieza a buscar las cosas de esta tierra, sencillamente porque ya se ha salido de la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué no crecen? La primera razón es esta: es porque anda detrás de los milagros, anda detrás de la provisión. La segunda razón por qué no crecen muchos cristianos es porque creen que son inmunes a la crisis al estar en la voluntad de Dios, y eso no es cierto. Y la tercera es por no depender de Jesús absolutamente. ¿Qué les tocaba a ellos? Únicamente depender de la provisión de Dios. En el desierto emocional, por ejemplo, en el desierto de las amistades, ¿cuántos amigos falsos hay? ¿Cuántas personas
lisonjeras nos encontramos en la... ¿Cuánta gente que le dice a usted ciertas palabras de frente, pero por detrás están hablando mal de su persona? ¿Cuántas cosas en las cuales había puesto esperanza en unos cuantos dólares que tenía por ahí debajo de la almohada? Pensó que eso le iba a dar seguridad. De repente una necesidad lo barrió. Dijo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No hay problema. Si no hay dinero, pero Dios está con nosotros. Si Él es el dueño del oro y la plata. Pero entonces, ¿por qué algunos empiezan a entrar en este proceso de detenimiento de la madurez? Porque no quieren depender de Dios. No quieren que Dios sea todo para ellos. Si usted está pasando un desierto emocional, se ha dado cuenta que no le aman como usted pensaba que le amaran, o que decían que le amaban. Si usted está viendo que de repente nadie quiere platicar con usted, se siente aislado, le han sacado tarjeta roja a los amigos, aquellos que usted un tiempo le ayudó, usted se ve en el desierto. ¿Qué pasa con eso, hermano? Eso es bueno en el cierto sentido. ¿Por qué? Porque me ayuda a entender que yo tengo que depender de la roca de Oreb, que es Cristo mi Salvador, y no tengo que depender de los demás. ¿Por qué no se crece? ¿Por qué no se madura? Hijo, quiero decirte esto. No dependas, yo sé que es una bendición que tengas a papá y a mamá. Esposa, es una bendición que tenga a su esposo. Yo no sé, pero yo creo que sí. O viceversa. Pero le quiero decir esto. Pero si no dependa de ellos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano ellos no le van a poder dar lo que usted necesita, solo lo que Dios nos puede ofrecer. Entonces, cuando Dios acorraló a este pueblo, era para enseñarles, porque ellos venían de una cultura, de un ambiente donde todos realmente, ellos pensaban que lo que les rodeaba, lo que tenían, lo que palpaban, venían de un panteísmo horrible. Ellos pensaban que eso era todo, y eso hacia lo que va la tierra. Es un panteísmo que se predica y se enseña en las universidades, aún hasta en las mismas iglesias. Hermano, usted y yo tenemos a nuestro Dios todopoderoso, y Dios quiere que nos enfoquemos en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué no se crece? ¿Por qué no se quiere madurar? Sencillamente porque no quiero enfocar mi mirada única y exclusivamente en Jesús. No solamente por depender de los milagros o de la provisión, no solamente se deja de crecer por creer que soy inmune a la crisis al estar en la voluntad de Dios, porque quiero que todo me vaya bien y que no haya problemas. Esa idea lo va a frustrar y no va a permitirle crecer. Y la otra es por no querer enfocarse exclusivamente en Jesús. Si usted no lo hace, en el desierto no hay otra opción. Por eso Dios le dijo a uno de los profetas, exhortando a la nación de Israel, le dice: te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. ¿Cuántos desiertos económicos ha pasado? ¿Cuántos desiertos afectivos, emocionales, espirituales? ¿Con qué propósito? Para que nosotros podamos escuchar a Dios y depender de Dios. Ahora bien, en el versículo 5 vemos la respuesta de Dios. Y hacia eso quería llevar Dios a este pueblo, a una dependencia total de Él. Y es lo que no queremos. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? La respuesta aquí fue centralizar toda nuestra necesidad en Cristo. En este caso, la peña de Oreb es una figura de Cristo, porque en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 1 dice la Biblia:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. O sea que figurativa o simbólicamente Dios lo que les estaba enseñando a ese pueblo, que esa roca un día, ese simbolismo se iba a cumplir en Cristo el Señor. No había otra fuente, solo esa. Entonces lo que Dios nos dice: hijo, mira, ¿quieres crecer? ¿Quieres madurar? ¿Quieres aprender a ser un verdadero discípulo? Eso es lo que Jesús dijo: venid en pos de mí. No de dos, no de tres caminos, no de otras oportunidades, de Él. La roca era exclusiva, se llamaba la roca de Oreb, la peña de Oreb. De ahí que entonces lo que vemos aquí es que hay una revelación de Dios sobre esa roca, que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, ahí está todo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice: y me propuse no saber entre vosotros sino a Jesucristo, oiga, y a este crucificado. Es decir, la peña herida, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, porque hay mucha fe fundada en sabiduría humana. Pero él dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, pregunto, ¿dónde está fundada nuestra fe? Es en una sabiduría humana, en el positivismo que hoy en día se habla, se predica, se enseña. El positivismo, hermano, es un autoengaño. ¿Sabe qué? Hay gente que de repente viene una crisis y yo he oído a alguna de ustedes que dice: no reciba eso, renuncie, porque eso no es cierto. Pero una vez le estaba doliendo a alguien, tenía quizás un dolor en la vesícula. Eso no es cierto, renuncie. No acepte tal cosa. Si no lo acepta, se va a morir. A alguien le están diciendo que tiene tapadas las arterias coronarias y solo un 5% tiene fluido sanguíneo ahí. No acepte tal cosa. Positivismo barato, vendas mágicas con los cuales han cegado a mi pueblo, dice el Señor. Hermano, usted y yo tenemos que ser reales. Cuando Jesús le preguntó a los ciegos dijeron: eso no es cierto, yo sí estoy viendo. Mentira, estaba ciego. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Que reciba la vista. ¿Qué estaba diciendo? Sincero. Hay que poner los pies en la tierra, hermano. Hay que ser claros con la situación. No le anden vendiendo. Mire, no acepte, hermano, ese comercio de otro evangelio. No existe otro evangelio más que el evangelio de Cristo, nuestro Salvador. Y si hay necesidad de agua, hay agua por parte de Cristo. Si tiene necesidad de un milagro, Dios lo va a hacer. Pero pongamos nuestra confianza en el Señor. La obra ahí está, la peña de Oreb. ¿Quién es Cristo? Que públicamente se abre, fíjense bien. Le dice el Señor a Moisés: agarra tu vara y llévate a los 70 ancianos delante de todo el pueblo. Ahí estaban observando. Públicamente Cristo muere en la cruz del Calvario, fue herido, y por esa herida sale agua de vida eterna para todos los que tengan sed. En una oportunidad Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Qué necesita? Necesita amor, que ahí está Cristo. Necesita paz, ahí está Cristo. Necesita fortaleza, ahí está Cristo. Necesita gozo, ahí está Cristo. Necesita ¿qué cosa? Ahí está el Señor Jesús. Por eso, porque no queremos depender exclusivamente de la roca. ¿Por qué? Porque la novia tiene a Marquitos, a Pedrito, a Julita. No dependa de nadie. Dependamos de Cristo, nuestro Salvador. Porque Pedrito y fulanita se le acaba el agua. Como hay veces que no llega el agua a la casa. Así. Sus amigotes: vente conmigo a mi empresa, vente conmigo, aquí vas a estar bien. Usted va a estar bien cuando está con Cristo.
Porque ese amigo después le puede quitar el negocio y le puede quitar el dinero. Hagamos negocio, dice. Ah, sí, este es mi amigo de la niñez. No, su mejor amigo es Cristo. ¿Sabe qué? Por eso Jesús, cuando le pregunta a Pedro, ¿y vosotros quién decís que soy? Y entonces algunos discípulos empezaron a decir, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, algunos de los profetas. Y Jesús le dice, ¿y ustedes qué piensan? Entonces en Mateo 16, 18, Pedro respondió, 16, 16, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos creen en Jesús de una forma completamente equivocada. Pero Pedro confesó lo que Cristo era, la roca de Oreb. Tú eres el Cristo, es decir, el que daría la vida por la humanidad para que el agua brote para todos. El Hijo del Dios viviente, es decir, Dios hecho carne, la roca herida. Entonces cuando Jesús dijo, bienaventurado es Pedro, porque ¿sabes qué? Esto no vino de ti, mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y le dice, yo también te digo, tú eres Pedro. Oiga esto, la palabra griega Pedro en griego es Petros, que es una piedra pequeña. Pero dice, y sobre esta roca, la palabra roca es Petra, diferente. La palabra Petra es un acantilado rocoso, una peña o un monte rocoso que no se puede mover. Entonces le dice, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, ¿sobre cuál roca? La que Pedro acaba de confesar, que Dios le reveló, que Jesús era el Cristo. En otras palabras, que Jesús es la peña de Oreb que está brotando. Sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No existe poder del diablo que detenga el avance de aquel cristiano que está fundado en la peña de Oreb, que es Cristo el Señor. Y por eso, hermano, no tenga ningún temor, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. El pueblo de Dios fue sostenido por años y años por la fuente de agua que venía de esa roca. Jesús es la roca en su vida. Y si Cristo, como dijo Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo, por lo tanto cada uno mire cómo sobreedifica. Si usted y yo estamos fundados en Cristo nuestro Salvador, ahí tendremos todo lo necesario. Aunque la tierra tiemble, aunque nos rodeen los búfalos de Basán, como decía David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gloria al Señor. Jesús es, hermano, todo lo que nosotros necesitamos. Y le dice, golpearás la peña, saldrá de ella agua y beberás. Golpearla, ¿cómo? Cuando usted por la fe cree en esa obra de Cristo en la cruz, usted está golpeando la peña y saldrá agua. En otras palabras, la vida sustitutiva de Cristo empezará a fluir. La vida, oiga bien esto, así como el agua nos habla de vida, la vida de Cristo fue entregada a favor suyo y mío. La Biblia lo dice en Romanos 6, que hemos muerto en Cristo, pero hemos resucitado en Cristo Jesús también. Por lo tanto, la vida de Cristo está en nosotros. Y si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si el Cristo vivo y resucitado está en nosotros, ¿por qué vamos a temer? Y dice acá, y beberá el pueblo. En otras palabras, se va a apropiar de esa vida a través de la fe. Entonces, al beber de esa agua, ¿quién podrá tener sed? Si Cristo lo llena todo. ¿Por qué entonces hay tantos cristianos en la iglesia
como el pueblo de Israel, que no crecemos. Uno, porque dependemos de los resultados visibles. Y eso es todo lo que perseguimos. Dos, es porque no quiero pasar momentos difíciles en mi vida. Y si estoy en la voluntad de Dios, soy inmune a los problemas. Mentira. Y usted y yo tengo que aceptar que estar en la voluntad de Dios se va a levantar tempestades en el mar, aunque Cristo esté durmiendo conmigo en la barca. Y recordar otra cosa: el no depender exclusivamente de Jesús no nos va a permitir crecer. Y el pueblo bebió y se sació. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Dependamos exclusivamente de Él. Ya no dependa de nadie ni de nada. Con eso no estoy diciendo que rechace, no, sino que mi confianza dependa de Cristo. Que Él sea todo en mí, el que llene mis necesidades espirituales, emocionales, físicas, sociales, de todo. Cuando Cristo es todo, entonces vamos a crecer a la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Oremos. Señor, infinitas gracias por tu amor. Perdónanos por no permitir el crecimiento, por andar detrás de evidencias o señales o milagros, provisiones, que es todo lo que nos interesa. Perdónanos por eso. Perdónanos, Señor, porque no queremos estar en tu voluntad. Padre, eso no va a permitir crecer, el no querer estar en tu voluntad. Y algunos se resisten a estar en tu voluntad, y eso no les va a permitir crecer. Y tercero, el no depender exclusivamente de ti. Señor, te pido en este día que tú hagas un milagro en nosotros. Digámosle a Dios: ayúdame a crecer, Señor. Ayúdame a madurar. Aquí está nuestra vida, Jesús. No sabemos cuánto tiempo tendremos todavía de vida en esta tierra, pero no me quiero ir de esta tierra sin haber crecido, sin haber probado la tierra que fluye leche y miel. Señor, perdónanos, Señor, por ser nosotros mismos nuestro propio estorbo al crecimiento, a tanta rencilla e inmadurez. Perdónanos, Padre. Y es por eso que de repente vienen sorpresas, pero todo por cuanto no quisimos madurar. Límpianos, Señor, de todo eso. Aquí está nuestro corazón. Si usted quiere entregarle su corazón a Cristo, ahí donde está, repita conmigo esta oración para toda aquella persona que necesita del cambio de vida, de salvación y vida eterna. Ahí donde está, diga conmigo esta oración: Padre eterno que estás en los cielos, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre de todas las maldades que he hecho contra ti. Me arrepiento, Señor, de haberte ofendido, pero abro mi corazón a la fe que a través de tu muerte en la cruz del Calvario tú me perdonaste todos mis pecados por medio de tu sangre. Creo, Señor, que resucitaste para justificarme delante de ti. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, buen Padre. Gracias, gracias, Señor. Padre, bendice ahora a todo tu pueblo. Gracias, Señor. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga ricamente. Si hay alguien que por primera vez hizo la oración de aceptar a Jesús, puede venir acá al frente. Aquí le van a entregar una literatura para su edificación espiritual. O ahí con los sugieres que tienen un sobre de color manila, pídaselo por favor, que ese es un regalo para usted. Es un regalo para usted. Los sugieres en la salida tienen un sobre manila para todo aquel que por primera vez hizo esta oración.
No se le olvide comprar los cassettes de